Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues bueno, me invitaron a compartirles con ustedes un mensaje. Antes de empezar, yo quiero compartirles un video que me impactó muchísimo y que es una parte introductoria a lo que voy a dar. Y quiero que pongamos mucha atención porque a mí me impactó, ¿verdad? Así que no sé si estamos listos. La Biblia no es un libro más. En ella está escrita la misma palabra de Dios. Y es por ello que tiene el poder de conmover fuertemente la mente de las personas. La lectura de las Sagradas Escrituras afecta tanto nuestras emociones como nuestro espíritu, porque es el manual divino de la vida que Dios entregó a los hombres para que tengan plenitud. Un estudio realizado por el Centro de Conexión Bíblica de los Estados Unidos nos revela un asombroso resultado del efecto que causa para el cerebro humano la lectura de la Biblia. Este estudio fue realizado tomando una muestra de 40.000 personas de un rango de edad muy amplio que va desde los 8 años a los 40. En un principio, el objetivo del estudio se enfocó en conocer cómo las personas interactuaban con las Sagradas Escrituras. Pero en medio de la recopilación de los datos, los investigadores descubrieron algo que resultó finalmente ser el punto principal del estudio. El descubrimiento sorprendió grandemente por la diferencia que existe en cuanto a la cantidad de días que los lectores dedican a leer la Biblia por semana. Para los que leen una vez por semana, no se ven prácticamente efectos en el cerebro, caso que podría darse cuando el pastor da lectura en una reunión dominical, por ejemplo. Cuando los creyentes leían de 2 a 3 veces por semana, ya comenzaba a verse una señal, como si fuera el latido del corazón. Algo comenzaba a suceder, pero de todas formas, el análisis neurológico mostraba poco desarrollo y actividad neuronal. Pero lo más impactante ocurrió cuando se conoció lo que pasaba con los que leían la Biblia al menos 4 veces por semana. Aquí se generó un salto repentino en los resultados, pues se evidenció una gran actividad neuronal. Esta cantidad de veces hizo que el efecto de la Biblia sobre el cerebro aumente asombrosamente, evidenciando que no hay una relación gradual o lineal en la cantidad de veces, sino que se produce un efecto exponencial sobre la influencia de la palabra de Dios en las personas al leer por lo menos 4 veces en la semana la palabra. Pero veamos cuáles son los increíbles cambios que se registraron en la conducta de las personas. En la vida diaria se generan diferencias sustanciales. Por ejemplo, el sentimiento de soledad se ve reducido a un 30%. El problema con la ira también cae a un 32%. La amargura, en cuanto a los problemas que pueden producirse por las relaciones familiares, bajan a un 40%. El alcoholismo disminuye a un 57%. El estancamiento espiritual, que nos hace alejar de Dios, también se ve reducido a un 60%, en tanto que el contacto con la pornografía cae un 61%. Todo esto ocurre cuando las personas dedican mucho tiempo en la lectura bíblica. Pero además de ayudarnos en todas estas cosas, leer la palabra de Dios asiduamente hace que nuestra fe aumente un 200% y nos hace que el discipulado y el servicio a Dios aumente en un 230%. No se puede negar que la lectura cambia al ser humano, porque entrega diferentes elementos
que nos hacen evolucionar en la vida en distintos aspectos. La Biblia genera grandes transformaciones en el ser humano. No obstante, a diferencia de otros libros, la palabra de Dios requiere que sea leída con fe y de forma constante para que los consejos del Altísimo se renueven. Los pensamientos en el cerebro son creados por asociaciones. Estas se conectan con las palabras y viene íntimamente ligado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Es por eso tan importante lo que leemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 10, está escrito: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La lectura de la Biblia hace que nuestro cerebro responda y reaccione de muchas maneras. De acuerdo al estudio realizado por el Dr. Michael Ferguson, en donde los investigadores escanearon y estudiaron los cerebros de personas religiosas, se comprobó que mientras los creyentes practicaban actividades espirituales como la oración y la lectura de las Escrituras, sucedían cosas muy interesantes en el cerebro. Este estudio encontró que había 3 regiones del cerebro que eran las... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería llamar su atención con esto. A mí esto me parece fascinante y yo creo que inicialmente yo estaba pensando que podía llamar su atención porque son resultados científicos en el cerebro. Y no crean que les voy a preguntar cuántas veces leen la Biblia en la semana, ¿verdad? No quiero ponerlos en compromiso, pero yo quiero decirles que esto a mí me impactó muchísimo. Yo creo que esto da pie para que inicie el mensaje de hoy, que se llama la meditación en la palabra de Dios. El último pasaje bíblico que se mencionó ahí en el video es el de Josué. Y antes de leerlo vamos a orar para que el Señor nos ministre a todos con su palabra. ¿Les parece? Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú ministras, Señor, con tu palabra, Señor, no solamente espiritualmente, sino físicamente, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Josué 1:8, por ahí está, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo quiero que esta parte amarillita que aparece ahí, que es parte de lo que el Señor le habló a Josué, que dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esto es lo que vamos a tratar hoy. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Y lo que vamos a tratar hoy lo vamos a agarrar del Salmo 119. Pero quiero comentarles algo que me encantó. La semana pasada don Enrique habló que el Salmo 119 era como una biblioteca donde hay muchos libros y hay muchos temas en esos libros. Entonces yo me imaginé para esto sacando uno de los libros, que por cierto en mi casa hay un montón de libros por todo lado, no nos caben ya los libros, ¿verdad? En los estantes hay dobles libros. Entonces yo me imaginé buscando y sacando un libro de esos estantes. Y ese libro dice la meditación en la palabra de Dios. Y a mí me encanta esto porque les soy sincera. Cuando me llamaron y me dijeron que este era el tema, yo creo que el Señor trató conmigo bastante. Y les cuento por qué. Bueno, yo soy trabajadora independiente, yo soy abogada y entonces yo trabajo en el día y tengo pues bastantes cosas que hacer. Lo que pasa es que algo sucedió en esas 3 semanas para atrás. Empezó a reducirse mi trabajo y entonces yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y empezó a aumentar mis compromisos con la iglesia y el Señor entonces, ya venía yo con un compromiso con las mujeres y me encanta porque ese es el libro de Daniel que estamos tratando. Inició mi enseñanza en Harvest
y me llaman para la prédica. Entonces, la verdad es que estaba muy cómoda en mi casa. Después de la pandemia, como que nos acomodamos un poquito, ¿verdad? Y después de servir unos años en el Ministerio de Matrimonios, como que estábamos muy comoditos. Entonces el Señor, yo le dije, Señor, yo necesito volver a sentir tu presencia, yo necesito volver a sentir eso que yo sentía cuando te servía. Y entonces yo no comprendía la revelación que tenía que ver la meditación con esto que me estaba pasando. Y fue muy interesante porque yo le decía a mi esposo, amor, gracias a Dios yo llego a la oficina y siempre trabajo. Y entonces llegaba a la oficina, yo decía, pero ok, ya terminé todo lo que tenía que hacer y nadie me llama. Y entonces yo empecé a sospechar, a sospechar que Dios tenía un trato conmigo. Y cuando yo empiezo a dedicar mi tiempo y me venía a la oficina, entonces yo dije, no, voy a ir a trabajar a mi casa. Buena excusa, ¿verdad? Voy a ir a trabajar a mi casa. Entonces voy a ir a trabajar a mi casa. Y es que yo dije, no, tengo que preparar la semana, tengo que preparar Harvest, tengo que prepararme para ser cofacilitadora en el grupo de mujeres y entonces tengo que preparar la prédica con tiempo. En todo este proceso de lectura de la palabra, empecé a darme cuenta que era lo que el Señor tenía para mí. Y yo por eso quiero compartirles, ¿verdad? Es hermosísimo, hermosísimo. Y esto tiene que ver con la meditación en la palabra de Dios. Yo, Señor, ¿qué es realmente meditar en la palabra de Dios? Y la Biblia lo que hace es que hay un término, meditar, que se refiere a reflexión profunda y concentrada en la palabra de Dios. O sea, tiene que ver con una profundidad que yo no estaba teniendo en la palabra de Dios. Hay una versión en latín que dice que significa pensamiento profundo. Y entonces me di cuenta que no solamente tiene que ver con meterse en la palabra profundamente, sino también tiene que ver con la aplicación a la vida diaria. Y es ahí donde, como dice don Carlos, que se tuerce el rabo la chancha, ¿verdad? Y dije, ok, está bien, okay, vamos a ver, el Señor me puso, vean, no les miento, mi esposo es testigo, yo decía, yo creo que nunca había leído tanto la Biblia, nunca había perdido tanto y nunca había estado tanto en mi casa después de tanto tiempo. Ya me extrañé, de hecho acomodé la oficina y le puse mis cositas, le acomodé a mi esposo unas cosas que estaban ahí, que no estaban en su lugar, y entonces dije, ok, este es mi lugar durante estas semanas. Interesantemente me llamaron que tengo trabajo la otra semana, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, usted sí que lo hace perfecto, ¿verdad? Lo hace perfecto. Y yo quiero decirles que a mí me encanta este señor, Dr. Charles Stanley, porque él explicó muy bien qué era la meditación, ¿verdad? Yo estaba buscando opiniones y él lo que dice es, la meditación es poner nuestro corazón y concentrarse en el Señor y dejar todo a un lado. Y entonces yo dije, wow, o sea, tiene que ver con, me voy a sentar por ahí para que ustedes vean lo que yo hice, ¿ok? Y el Señor me sentó, me sentó en mi oficina y me dijo, Erika, es tiempo de que usted medite en la palabra de Dios, es tiempo que usted sea como de esos buzos, ¿verdad? Que se meten al mar, pues profundamente. Y yo decía, claro, es que eso es lo que el Señor me está enseñando, me mandó para la casa, me mandó a sentarme y es que yo no me quedo quedita, bueno, no me quedaba, hasta que el Señor me dijo, te vas a quedar quedita. Y si usted va a predicar esto, usted tiene que saber qué es lo que vas a predicar. Y aunque me he equivocado, hoy vengo a decirles que me he equivocado, pero esto sí que me dio a mí y yo quiero transmitírselo. Y entonces, bueno, realmente hay que sentarse aquí y me estaba acordando en todo esto aprendizaje de mi vida, un día que estábamos la familia en la sala de televisión y estaba mi nieto cuando tenía 5 años, Samuel. Y todos estábamos hablando y se vuelve Samuel chiquitito, dice, silencio, no puedo escuchar. Y todos nos quedamos así. Y me acordé porque yo dije, qué interesante, porque de eso se trata la meditación. Dije, qué estorbo que hay. Están las redes sociales, está la televisión y hay ruido. Y entonces, ok, claro, por eso me mandó para la casa. En la oficina hay un poco de ruido, mi esposo habla fuerte, el transporte y ya entran los asistentes. Y entonces yo dije, claro, me mandó para la casa. Porque no tenía que escuchar nada más que su voz, que es lo que estaba cantando ahora. Escuchar su voz en la meditación de la palabra de Dios. Y es que estamos escuchando la voz del Dios Todopoderoso. Estamos escuchando la voz del que nos creó.
Y eso realmente impactó mi corazón. Claro, con razón Samuel nos cayó. Con razón Samuel nos cayó. Porque él quería escuchar y yo dije, Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar qué es lo que tenés para mí. Y es que lo más hermoso de esto es que meditar significa no solamente sentarse en ese sillón o sentarse donde usted quiera, leer la palabra de Dios, hablar con Dios y escuchar. Pero para eso hay que ser un poco disciplinado, para que no lo manden a la casa. A ver, ¿qué es lo que necesitamos para qué se necesita para la meditación? Bueno, es que número uno, como en todo cristiano, darle la prioridad a Dios. Es que no es más importante el trabajo, no es más importante la familia, no es más importante mi esposo, ni mis hijos, ni el ministerio. Y entonces yo tengo que darle prioridad a Él. Y es que si yo no le doy prioridad a Él, ¿cómo voy a poder escucharlo? ¿Cómo voy a poder sentarme a meditar? Porque voy a creer que es una pérdida de tiempo. Y no crean, yo sentada ahí, yo decía, ¿será que estoy perdiendo el tiempo? Eso es que estoy abriendo mi corazón, ¿verdad? Que no se vaya más allá de lo que están escuchando por ahí. O sea, el enemigo me tiraba, decía, pues estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo aquí todo el día en la casa? ¿Verdad? Y me daban ganas como de hacer otras cosas, ¿verdad? Y llamaba, y yo debe ser que ahorita me llaman unos clientes, y entonces me pongo a hacer otras cosas. Y no, Erika, es que le vas a dar prioridad al Señor. 2, un lugar a donde encontrarnos con Dios. Cuando ustedes quieren conversar con alguien y escuchar a alguien, no se van a ver al cine una película de acción. Es que no es posible, ¿verdad? Y yo me acordé de José y Vale. Y entonces, ¿verdad? José es mi hijo y Vale es su novio. Entonces yo dije, cuando Vale y José quieren hablar en cosas bonitas, probablemente, no se van a ir a escuchar un escándalo, sino que van a irse probablemente a un parque, José a tocar guitarra y hablar. ¿Okay? Entonces yo creo que es un momento, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo decidí que ese momento era la silla muy cómoda que está en la oficina de mi casa. 3, un propósito para meditar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero comunicarme con Dios. Yo quiero escucharlo. Yo quiero saber qué sigue para mí, para mi familia. Yo quiero leer la palabra de Dios y quiero decir, Señor, ¿qué tenés para mí? ¿Qué tenés para mí? ¿Cuándo? Señor, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito cuando se acerca a la palabra de Dios? El Salmo 119 es maravilloso. Nos contaba también Mariela que tiene, habla de la palabra, hay muchos sinónimos. Está mandamiento, precepto, ley. Pero yo me concentré y quiero contarles en qué pasaje me concentré el Salmo 119. Y quiero que lo leamos acá. Son 4 versículos nada más, ¿verdad? Y esto vamos a hablar un poquito. Dice el Salmo 119, 97 al 100. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Y ven qué interesante, porque el Salmo 119, 97 inicia con una expresión de amor. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver por qué inicia diciendo que yo amo tus preceptos, yo amo tus mandatos. Y es porque viene consecuencia de que todo el día medito en ella. Es decir, la meditación profunda de la palabra nos permite ver cosas maravillosas que no vemos en ningún otro lugar con la palabra de Dios. Y quiero decirles que es a través de la palabra que conocemos al Dios Todopoderoso. Su poder, su consejo, su guía, su compasión, su misericordia. Y yo decía, claro, es como, no sé cómo explicarle, es como un círculo, ¿verdad? Entonces yo me siento, medito profundamente, escucho, oro,
y me enamoro. O sea, esto es inevitable. Porque lo que pasa es que la palabra de Dios, si ustedes vieron el video, empieza a trabajar en mi corazón y es una cuestión científicamente probada. ¿A ustedes no les parece maravilloso esto? O sea, yo me quedé maravillada. Dije, Señor, es que hasta científicamente esto nos sirve para la gente que no cree. Y para que nosotros nos pongamos las pilas y empecemos a leer más la palabra de Dios. Porque vean ustedes que cuando leemos 4 veces a la semana, es como un pico. Lo que hizo fue como así, ¿verdad? Y produce cosas maravillosas en nuestra vida espiritual, física, emocional. Y por eso el salmista dice, ¿cómo amo yo tu ley? ¿Cómo amo yo tu ley? Y es que, si ustedes ven lo que dice ahí, subrayado, no la parte amarilla, sino la otra, probablemente algunos van a decir, 8 horas al día medito en tu palabra. No, ¿verdad? No. Después de la playa medito en tu palabra. No, tampoco. De día por medio. No. Es que, no. Porque es lo que dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Es que es todo el día. Es que todo es todo. De día y de noche. Es todo. Y es que, vamos a ver, no es que el Señor necesite que yo profundice en la palabra. No, es que soy yo que necesito profundizar en la palabra. Y el Salmo 109, 105 no está ahí, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es que, vamos a ver, es a través de la palabra que nosotros vamos a tener certeza del camino que vamos a recorrer. A veces las cosas se nos ponen cuesta arriba y no sabemos qué viene adelante, Pero es que lo que pasa es que la palabra de Dios es luz a mis pies y lumbrera a mi camino. Y es que, ¿saben qué? Que la palabra de Dios calma nuestro espíritu ansioso, nuestro espíritu indeciso, nuestro espíritu angustiado. Por eso es que yo amo tu ley. Que no hay otra. Y entonces, analizando el Salmo 119, uno se pregunta, entonces, bueno, ¿por qué meditar? Aparte de todo lo que les dije, ¿por qué vamos a meditar? Claro, hay miles de razones por cuál meditar la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de estas 3. Y la primera es porque me hacen más sabio, porque tengo más discernimiento y porque tengo más entendimiento. Entonces vamos a entrar a ver qué significa todo esto. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a la primera. Dice, porque me hacen más sabios. Es el Salmo 119, 98. Y lo voy a volver a leer. Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Siempre es siempre. No es que vamos a andar así, ¿verdad? Antes criticaban a la gente que andaba así, ahora los celulares es peor todavía, porque ahora los andamos aquí y aquí, ¿verdad? Es que siempre. Y entonces yo me imaginé, la verdad es que me gusta imaginarme las cosas, voy a la oficina, tal vez no es físico, ¿verdad? Me levanto, voy a una reunión, presencial o por Zoom, y es siempre. Y es que siempre estamos hablando aquí. Pero sí tenemos que tener tiempo también para leer, porque ¿qué vamos a meditar si no hemos leído? ¿Me entienden el punto? Y es que esta sabiduría que dice el versículo, que nos da sabiduría más que los enemigos, es porque el Espíritu Santo nos las da. Y es que, vamos a ver, tanto la sabiduría como el discernimiento, como el entendimiento, son dones del Espíritu Santo. Yo les voy a leer lo que dice en 1 Corintios 12, 4, 5, 7 y 8. Dice así, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y aquí viene, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu de palabra de sabiduría. A otros, me brinco al 10,
poderes milagrosos, otros profecía y a otros el discernir espíritus. Entonces, lo que voy a hablar sobre la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Es dado por el Espíritu Santo. Y entonces ven lo que dice Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pero a mí me encanta entrar en Hechos con la sabiduría. ¿Y saben por qué? Porque en Hechos 2 se da un derramamiento del Espíritu Santo y es a través del Espíritu Santo que algunos personajes bíblicos hablan palabras de sabiduría. Y vamos a ver a Esteban. En Hechos 6:10 dice, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, bueno, instigaron a unos hombres a decir esto, ¿ok? Pero lo más interesante es, bueno, Esteban era diácono, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y él abre su boca, discutiendo con algunos de la sinagoga, y lo que dicen es, como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban. No podían hacer frente. O sea, a ver, eso no era una sabiduría humana. Y vamos a ver el resto, vamos a leer otra. Vean a Pedro y a Juan, si no me equivoco, Pedro y Juan. Hechos 4:13. A ver, a Pedro y a Juan los encarcelaron y los pusieron a enfrentarse a preguntas de parte de los gobernantes, líderes religiosos, maestros de la ley, el sumo sacerdote, los sentaron a preguntar. Y lo que dice el versículo es que dice, Pedro lleno del Espíritu Santo y habla. Y ve lo que dice en Hechos 4:13. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Yo dije, yo quiero que digan que yo estuve con Jesús. Yo quiero que digan que yo me metí en la palabra de Dios y que sale de mi palabra de sabiduría que no tiene nada que ver con lo que estudié. Porque Pedro y Juan no estudiaron. Y Esteban lo que tenía era un hombre de Dios. Yo quiero que digan, y que digan de la iglesia, que cuando sale de nuestra boca palabra de sabiduría, digan, ellos, a esa iglesia Viña, ellos están con Jesús. Ellos, los que están ahí sentados, leen la palabra de Dios. Más de 4 veces a la semana. Y es interesante porque, les repito 1000 veces, es porque la palabra de Dios estaba siempre conmigo. Siempre estaba conmigo. Hay un autor que me encanta que es William MacDonald y vean el comentario que hace él. Y yo quería hincarme, lo que pasa es que les cuento que tengo unos huesitos aquí cuando me hinco, entonces me duele un poquito porque quería hacérselo físico, pero tienen que imaginárselo, ¿ok? Dice, el creyente humilde, vamos a ver, vamos despacito, equipado con sabiduría de la palabra, puede ver más desde sus rodillas que sus enemigos de puntillas. ¡Wow! Y yo lo voy a leer otra vez, ¿ok? El creyente humilde, equipado ¿con qué? Con sabiduría de la palabra, puede ver más desde sus rodillas que sus enemigos de puntillas. A mí eso me impactó el corazón. La verdad es que sí impactó mi corazón. Ahora vamos al discernimiento. Vamos al discernimiento. El versículo 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito, otra vez, en tus mandatos. Y es que, a ver, el discernimiento me encanta, la definición del discernimiento. Y se las voy a leer, no todo está ahí. Vean esta qué interesante. Dice, el discernimiento, a ver, es la agudeza, la capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. A ver, el discernimiento nos permite ver y distinguir entre las voces bíblicas y no bíblicas que nos presentan constantemente. Tampoco está ahí esta, que también me gusta, que dice, es la cualidad o poder capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, captar o comprender, oigan ustedes,
lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. Ese es el discernimiento. El poder como percibir lo que no se está viendo, pero que Dios lo ve. Podemos verlo, porque Dios lo ve. Vean, tal vez creo que es más adelante que están las otras. No, la anterior, por favor. Anterior. Vean qué bonito esto. Dice que el discernimiento es primo de la sabiduría. Y vean la diferencia. Dice, si la sabiduría es habilidad en el arte de vivir conforme a la voluntad de Dios, el discernimiento es habilidad en el arte de ver como Dios ve. ¿Usted se imagina que podamos ver lo que Dios ve o percibir lo que Dios percibe? Esto es maravilloso. Vean que Pablo tuvo este discernimiento, ¿verdad? Vio las cosas que se ocultaban y él pudo ver una oposición espiritual. Él andaba predicando con Bernabé en la isla de Pafos y entonces se fueron a predicarle a un gobernador, Sergio Pablo, y resulta que había un hechicero. Y vean lo que dice Pablo. Creo que está por ahí, vean. Hechos 13:9. Entonces Pablo, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, clavó, yo me imagino, ¿verdad? Seguro es así, ¿verdad? Lo estoy viendo. Los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo. Wow. Y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. O sea, yo me lo imagino, ¿verdad? Como diciendo, aquí estoy, te estoy viendo, ¿verdad? Ese es el discernimiento que obtuvo Pablo, ese es el discernimiento que el Señor nos da a nosotros. Y es que, vamos a leer, vamos otra vez al 99. ¿Por qué es que nos da discernimiento? ¿Por qué? Porque meditamos ¿en qué? En la palabra de Dios. Y es que, vean, vamos a poder ver las cosas, vamos a poder percibir las cosas espirituales que Dios ve. Hay una lucha siempre espiritual, muchas cosas. Y además, tomamos decisiones, el problema es que tomamos decisiones de una manera racional o humana, pero por encima de mis deseos, por encima de mis emociones y de mis planes, yo tengo que aprender a tener discernimiento a través de la meditación de la palabra de Dios para tomar las mejores decisiones. Yo quiero eso. Y vamos al número 3. Dice, el versículo 100 dice, tengo más entendimiento que los ancianos. ¿Por qué? Porque obedezco tus preceptos. Y acuérdense que era preceptos, mandamientos, ¿verdad? El sinónimo. En el Antiguo Testamento hay un vocablo, el vocablo hebreo biná, se utiliza para referirse al entendimiento. Y ese término se traduce también como discernimiento o sagacidad. A ver, en la cultura hebrea no era simplemente tener conocimiento, sino que aplicar, ¿verdad? Aplicar, obedecer los mandamientos. Por eso habla que tendremos más entendimiento que los ancianos, porque no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el entendimiento que nos da la palabra de Dios por ser obedientes a la palabra de Dios. Y es que tenemos que aplicar. Proverbios 2:6, no sé si lo tengo por ahí, dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. A ver, ¿por qué tenemos entendimiento? Porque obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese versículo pequeñito. Y tiene que ver con obediencia. Y ve qué lindo porque dice, porque el Señor da la sabiduría. Vamos a ver más allá, la próxima, creo que está por ahí, donde dice Juan 8:31. Creo que está por ahí, dice así. A mí me encanta esto. Jesús se dirigió entonces a los judíos, a Viña del Este, que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora lo cantar. La libertad que decía Ale. Nos hará libres. A veces nos sentimos encadenados, atados, y no solamente al pecado, nos sentimos atados a emociones, a sentimientos, y la palabra dice que si nos mantenemos fieles, seremos sus discípulos, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres.
No sé, esto, o sea, espectacular. A mí me gusta como hacer, ¿verdad? Como poder entender todo lo que les estoy diciendo. Entonces, vean, a ver, yo lo voy a hacer de esta manera y vamos no he terminado todavía, por si acaso, pero vean lo que dice así. Ok, versículo 98 dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre están conmigo, ¿ok? Siempre están conmigo, me hacen más sabio. 2, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandatos. Entonces yo voy a coger esto, me voy aquí con la palabra de Dios, siempre está conmigo, y yo voy a meditar. ¿Ok? ¿Y qué dice el tercero? Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Entonces, ellos siempre están conmigo, medito en la palabra y obedezco. O sea, esto es, ¿verdad? O sea, esto es la meditación. Ustedes están viendo cómo en esos 3 versículos se habla sobre la meditación y cómo hacer con la meditación. Rápidamente voy a traer un personaje bíblico. Y es que, como les dije, he estado estudiando el libro de Daniel. En la casa saben porque está el libro de Daniel para arriba y para abajo. O sea, tengo un concepto un poco amplio porque resulta que Daniel, un jovencito de 15 años, es exiliado. Se va para Babilonia porque el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. Entonces se va. Pasa más o menos 70 años hasta la última visión de Daniel. En medio de esos 70 años, de los 15 más o menos a los 85, el Señor se muestra a Daniel y le da sabiduría, le da entendimiento. A ver, le da inteligencia. En algún momento de su vida, durante ese lapso, el rey Nabucodonosor mandó a matar a los sabios porque nadie sabía interpretar su sueño. Pero Daniel, ¿verdad? Se fue a donde Nabucodonosor le dijo, deme un segundito. Se van sus amigos, ok, vamos a orar. Y vean lo que dice Daniel en su oración. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey. Y hay un pasaje más de Daniel. Y quiero decirles que lo voy a leer 2 veces. Ahorita y ya unos minutitos después. Él ya tenía 85 años. Y dice así, Daniel 10:12. Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dispusiste tu corazón a entender y te humillaste en la presencia de tu Dios. Y vean que fue desde el primer día. Tengo unos minutitos para cerrar. Y solo quiero contarles que yo tenía toda la intención, de hecho le había dicho a mi hija, que me hiciera una diapositiva como de esas, así como de un árbol, ¿verdad? Con unas raíces profundas, ¿verdad? Que era lo que decía el Salmo 1:1-3, que dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y vean la expresión del árbol que quería hacer con mi hija Aniela. Dice, es un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Jeremías amplía el ejemplo del árbol y dice, tal vez está por ahí Jeremías, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía, no se angustia ni nunca deja de dar fruto. Y entonces yo me imaginaba ese árbol, yo le decía, Dani, hágame un árbol ¿verdad? Con raíces profundas donde va a llegar al agua y podamos entender. Porque esa profundidad tiene que ver con la meditación profunda de la palabra de Dios y llega al agua que es la palabra de Dios.
Y resulta que no llamé a Dani porque el Señor tocó mi corazón. Porque yo tenía la idea de cerrar y diciéndole a la gente, vean los beneficios de la meditación de la palabra de Dios, sí, discernimiento, sabiduría, entendimiento. Y no solamente eso, el Salmo 1:3 dice que daremos fruto, que con todo cuando hacemos prospera. En Jeremías dice que en época que sequía no se angustia. Y yo dije, Señor, les voy a poner una lista, ¿ok? Y entonces se van a convencer de que tienen que meditar en tu palabra. No, es que no era eso. Cuando yo volví a leer otra vez Daniel 10, yo le puse mi nombre en lugar de Daniel. Y cuando yo le puse mi nombre, el Señor me quebrantó. Y lo voy a leer con mi nombre. Y quiero que usted en su mente lo lea con su nombre. Erika, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero es que yo no tenía un corazón dispuesto. Y yo no me había humillado en la presencia del Señor. Porque yo buscaba donde no era. Porque yo quería llenar mis necesidades en un lugar donde no eran. Porque buscamos donde no es. Buscamos con amigos falsos, buscamos con internet, buscamos en redes sociales. Buscamos en cualquier otro lado. Me dijo, Erika, es que así como usted, muchos están buscando en otro lugar. Y yo lo que quiero es que se humille delante de mí, me pida perdón. Eso es lo que yo quiero de la iglesia. Y primero fui yo. Y el Señor me quebrantó mi corazón. Dije, Señor, ok, primero yo te pido perdón. Porque he buscado donde no tenía que buscar. No me he humillado como Daniel. Y yo quiero que de momento en que yo empiece a orar, que tu presencia esté ahí. Que estés ahí como dijo con Daniel. Y yo quiero, Iglesia Viña del Este, que si ustedes quieren hacer lo mismo, quiero que nos pongamos de pie. Y que oremos al Señor y pidamos perdón, porque no hemos buscado en su palabra, no hemos meditado en su palabra, no lo hemos hecho. Y si usted lo ha hecho, gloria a Dios, ore por nosotros. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.